González, consultor político. ¿Cómo le va, Federico? Buen día. Buen día, María. Gracias por el llamado. No, al contrario, gracias a usted por atendernos, Federico. ¿Cómo escuchó? ¿Qué conclusión sacó después de haber escuchado el discurso de Milei? Bien, me parece que el discurso tuvo dos partes, una muy extensa y que tuvo más bien un énfasis confrontativo, y después en la parte final, que es lo que se había anticipado como una sorpresa, donde el presidente llama a un acuerdo para avanzar en los cambios que, de acuerdo a su entender, el país necesita. En la primera parte era esperable, balance de la herencia recibida, un balance autoelogioso de lo que se hizo hasta ahora, y fundamentalmente la idea de que hay un adversario, un enemigo, que es la casta política, que es quien nos llevó a esta situación de crisis y que pone palos en la rueda. Y bueno, y el llamado, me parece que, llamado a un acuerdo, me parece que fue positivo. Me parece que Milei tiene su estilo, sus tonos, y quizás no se le puede pedir más. A mí me parece que cuando uno llama a un acuerdo, el tono debería, desde mi punto de vista, ser un poco más amable y persuasivo. No lo fue. Primero que hay un condicional, es decir, vamos a hacer sin eufemismo, es como si les pide una prueba de amor previa a los que vayan, a los gobernadores fundamentalmente, en donde hay que sentarse previamente a negociar, aunque no haya utilizado esa palabra, alivio fiscal por apruébenme las leyes. Y después están ante un gran desafío de la historia, y a mí me parece que desde el punto de vista persuasivo, entre comillas, lo puso en un brete, porque es como si le dijera, bueno, acá hay dos caminos, el camino del bien y de la virtud, que es el que yo les propongo, y vamos a hacer historia y vamos a resolver los problemas, y bueno, y si no van por ese camino, la historia lo juzgará como los que pusieron palos en la rueda. Entonces la disyuntiva es: acompáñenme a refundar el país, o sigan solos tratando de refundir el país. Así que bueno, me parece que eso es lo que se planteó básicamente. Ahora, Federico, ¿usted cree que los gobernadores, o al menos la mayoría, va a aceptar el acuerdo? Yo creo que la mayoría lo va a aceptar. Me parece que primero algunos por afinidad, o porque tienen vocación de diálogo, por necesidad, y otros me parece porque yo creo que a medida que uno va interactuando, como sucede en la vida, con alguien, ya le va tomando, no sé si decir el tiempo, pero sabe cuáles son los límites de ese vínculo. Y a mí me parece que hay muchos aspectos que, desde mi punto de vista, en Milei serían reprochables, porque yo creo que tiene un estilo demasiado confrontativo, con adjetivaciones que no suman, pero eso produce un efecto en el otro. Y ahí me remito a Maquiavelo, cuando decía que es mejor que te teman antes de que te amen, porque los que te aman te pueden traicionar, en cambio si te temen lo van a pensar 3 veces. Y yo creo que bueno, la autoridad se genera de muchas maneras. No sé si la mejor es el temor, pero me parece que algo de temor hay de parte de los gobernadores respecto de los límites y las reacciones de Milei. Entonces me parece que algunos van a ir con convicción, y otros porque no les queda otra, otros porque quizás temen las represalias. Y bueno, yo creo que a la política hay que juzgarla en última instancia por los resultados finales. Si esto del pacto del 20 de mayo es algo positivo para el país, bueno, me parece que eso es lo más importante,
y las formas uno las puede dejar de lado. Más allá de que yo soy de los que piensan que las formas hacen al contenido y que son importantes en sí mismas. Estuve escuchando, bueno, las repercusiones. Ahora en un ratito vamos a escuchar a Facundo Manes también dentro de las repercusiones. Manes decía, bueno, pero no habló de la pobreza, no habló de los jubilados. ¿Usted cree que faltó este tema también o que era un tema para otro momento y no para las sesiones ordinarias? No, yo creo que faltó. A mí me parece que la única referencia concreta a la ciudadanía es el pedido de paciencia y confianza. Y bueno, haciendo un parangón histórico, es como lo de Churchill. No, en este caso sangre no, porque no hay una guerra, pero sudor y lágrimas. Es como parecido, es decir, hay que confiar, como si el mensaje fuera, o el metamensaje, sé que la están pasando mal, pero tengan confianza, tengan paciencia y tengan confianza de que va a tener sentido. Pero a mí me parece que eso debe ser más enfático, y yo creo que un presidente tiene que dar contención y explicación, porque si no queda muy perdido en la macro. Y sí, la macro es que los números cierren. ¿Cómo? Que los números cierren. Claro, la macro es que los números cierren, que vamos bien porque vamos camino al déficit cero y las acciones vuelan. Sí, pero también la gente sufre. Lo que piensa es que el tiempo vuela y todavía estoy acá padeciendo las consecuencias. No, por supuesto, es que mucha gente vuela con el tiempo también, ¿no? Estamos hablando de los que cobran el salario mínimo, jubilados, pensionados, mucha gente que le está pasando muy mal. Ahora, ¿vendrá algún capítulo para este punto que faltó? Yo creo que el presidente en su diario es de los que piensan, arreglemos la macro y después todo lo demás va a surgir por añadidura. Algunos a esto le llaman peyorativamente la teoría del derrame. Yo creo que acá la teoría del derrame no es que no funcionó, es que nunca hubo demasiado para derramar. A mí me parece que entre esos puntos hay algunos temas como la reforma, por ejemplo, la reforma laboral. El presidente y el gobierno en general lo que dice es que una vez que se implemente se van a crear puestos de trabajo. Bueno, eso es una hipótesis de trabajo. Hay que ver si eso es así o no. Pero si es así, eso ya de por sí es positivo, porque y eso, aunque sea tangencial, también repercute sobre el tema de las jubilaciones, porque en este momento... Al haber más aportantes genera obviamente más caja y la posibilidad de que los jubilados puedan estar mejor. Por supuesto. Después que la Argentina ocupe un lugar preponderante, como alguna vez tuvo en el comercio internacional, y bueno, uno podría decir, ¿quién podría no estar de acuerdo con esa idea? Vamos a vender más, van a entrar más divisas, bueno, pero después habría que ver concretamente qué es eso en particular. Entonces, a mí me parece que algunos que dijeron que no van a ir, o algunos críticos dicen que han dicho que bueno, que los acuerdos no son por imposición, sino que en todo caso son una invitación. Yo creo que el presidente estuvo ahí en el medio, entre bueno, tienen que venir porque si no, además dijo, si no, si quieren confrontación la van a tener, entonces bueno, vengan porque es el mejor camino. Hubo una amenaza velada o no tan velada, pero bueno, yo creo que... ¿Y el tema sindical, Federico, qué le pareció cuando habló de los sindicatos, de, bueno, renovar un poco las leyes respecto de la elección o de las elecciones en los sindicatos? ¿Qué entiende usted de lo que dijo Milei? Bueno, a mí me parece que en un sentido tiene razón, que por otro lado es algo que nunca nadie se animó a hacer y me parece que hay que hacerlo. Y por supuesto también desde el punto de vista de la retórica política,
no deja de ser son medidas que sirven para congraciarse con la clase media. Entonces, hay veces que la clase media está padeciendo el ajuste, y entonces quizás se amortigua con algunos símbolos, y por ejemplo el tema de los sindicatos para la clase media están puestos en el lugar de los que históricamente se han enriquecido a costa de fluctuar su posición dominante respecto a los trabajadores, y que han traído muchos males a la sociedad porque han impedido, son una máquina de impedir. Entonces, por ejemplo, cuando habló de Baradel, ¿me acompaña? 35 segundos son. Sí, está bien. Esto decía. En una Argentina donde los chicos no saben leer y escribir, no podemos permitir más que Baradel y sus amigos usen a los estudiantes como rehenes para negociar paritarias con los gobiernos provinciales. Bien, ahí se refería directamente a la educación y que Baradel era una máquina de impedir. Hubo puntos realmente muy importantes y que la gente distingue. Yo creo que propios y extraños también, ¿no? Sí, bueno, por supuesto. A mí me parece que Baradel también es un símbolo de la Argentina que impide y que pone en jaque a la educación. Ahora, yo creo que hay que ser ecuánime también. Una cosa es que el sindicalismo no resulte simpático y Baradel tampoco, y otra cosa es que, bueno, el problema de que los docentes tienen bajos sueldos históricamente, y que, bueno, en última instancia la gente pone la educación de sus hijos en manos de los docentes. Me parece que eso también... Claro, pero Baradel está para defender el trabajo de los docentes, ¿no es cierto? El salario de los docentes, pero parece que la pasa mejor él que los docentes. Es una realidad. Bueno, pero está bien, pero por eso se digo, una cosa no quita la otra, que el sindicalismo sea prebendario, que sea acomodaticio, que Baradel le haga paro a algunos gobiernos y a otros no, eso por supuesto es muy cuestionable. Pero lo que pasa que ese cuestionamiento no debe, invisibilizar que los docentes, cuando reclaman, más allá de Baradel, y más allá de los modos, y más allá de que se pierdan clases, hay un fondo legítimo en el reclamo. Porque todos sabemos que los docentes ganan miseria. Claro, no, yo me refiero a esto, Federico. Me refiero a esto. Baradel no se vio en los 4 años de Alberto Fernández. Y ahora, sin embargo, empezamos con paros docentes. Entonces, ¿cuál es la defensa que hace Baradel? ¿De él o de los docentes? Yo no estoy ni defendiendo a Baradel ni defendiendo los paros docentes. No, entiendo el punto. Lo acabo de decir con todas las letras. Me parece que no está bien, y que haya paro docente, que se pierdan días de clase por los paros docentes, y los Baradel son personajes que sería mejor que dejaran de estar en el... Que trabajan para sí mismos, ¿no? Me parece que le hace mucho mal a la docencia también, y al sueldo docente también. Bueno, pero en eso estamos totalmente de acuerdo. Sí, ahora. Sí. Pero convengamos que más allá de eso, bueno, olvidémonos de los Baradel y de los paros salvajes. Ahora, el problema de los docentes que ganan miserias, algún día los gobiernos lo van a resolver. Entonces yo creo que poner el acento en Baradel y en sus prácticas coercitivas no debe ser en detrimento de olvidar que en el fondo hay un reclamo legítimo. Está perfecto, pero tenemos que ver por dónde vienen los reclamos también, ¿no? Porque son legítimos, lo sabemos, todo el mundo sabe que los docentes cobran mal, los médicos cobran mal, pero sin embargo Pablo Moyano dice, estamos dispuestos a declarar un paro para que no voten estas leyes que van en contra de los intereses de los argentinos. Entonces, estos personajes le hacen mucho daño al país también, Federico, a eso me refería.
Pero yo estoy de acuerdo que esos personajes le hacen mucho daño. Yo simplemente lo que decía es que no, eso no tiene que... Es decir, un gobierno tiene que asegurar las bases necesarias para... Bueno, la base necesaria para que haya una buena educación incluye, entre otros ítems, es que los docentes tengan un salario digno. Uh-huh. Bueno, eso nada más. Me parece que la función de un gobierno no solamente es cuestionar a los que ponen palos en la rueda, a los que son prebendarios, a los que son la casta, sino dar soluciones para que lo que es la función del Estado se cumpla. Eso, nada más. Me parece Bien. que eso iba en la línea de las ausencias en el discurso. Bueno, pero quizás todo sigue a su justa medida y armoniosamente, y esto volviendo al tema de lo positivo del discurso. Yo creo que hay que tener una mirada, uno debe tener una mirada optimista y positiva y pensar que, bueno, estamos reclamando hace tiempo que los argentinos necesitamos ponernos de acuerdo en alguna serie de cuestiones básicas. Bueno, me parece que es una buena oportunidad y ojalá que sea con resultados positivos, que se pueda hacer y que la Argentina empiece a recuperar la senda que alguna vez perdió desde hace muchas décadas. Gracias, Federico. Le mando un abrazo grande. Igualmente, y saludos a Demócrata. Chao. Federico González, consultor político, pasó a las 7:47. En La Mañana con María están las respuestas a las preguntas que vos te haces. Un equipo desopilante, un ida y vuelta cada mañana. María Delia Sebastiani te despierta con una sonrisa, con buena energía. En el 760 del dial, Atlántica te hace bien. Me quedo contigo.